Bueno, vamos a continuar ahora con el tema que veníamos viendo, que es el endoso sin protesto o retorno sin gastos. Les comentaba que el endoso sin protesto, retorno sin gasto, es una cláusula que puede colocar el endosante, pero que solamente lo beneficia a él. Es decir, que el resto de los obligados o portadores del título van a estar eximidos de protestar el título con respecto a él, pero no van a estar eximidos de protestar si quieren ejercer las acciones de regreso contra los demás obligados cambiarios de regreso. Les comento para que ustedes lo entiendan. En principio, para poder iniciar las acciones cambiarias de regreso, el portador del título tiene que haber protestado el título en tiempo y forma, ya sea protesto por falta de aceptación o protesto por falta de pago. Las acciones de regreso son en este caso las que se ejercen o que tiene como sujeto pasivo al liberador, al endosante y a los avalistas, ya sean del liberador o de los endosantes. Es decir, que cuando un título no contiene la cláusula sin protesto, los portadores del título están obligados a protestar si quieren poder estar en condiciones de ejercer las acciones de regreso contra estos obligados de regreso. Cuando la cláusula sin protesto la coloca el creador del título, es decir, el librador, esto alcanza a todos los obligados de regreso y alcanza a todos los portadores del título. Por lo tanto, cuando la cláusula se coloca por el liberador, el alcance general, y para promover las acciones de regreso, sea contra el liberador o contra cualquier endosante, no se va a requerir protesto. En cambio, cuando la cláusula la coloca un endosante, que no es el creador del título, sino en su condición de endosante, allí esa cláusula solamente exime de protesto para que los portadores del título no se vean obligados a protestar para ejercer la acción de regreso que tengan contra ese endosante. Pero si quieren accionar contra el librador, su avalista o cualquier otro endosante o sus avalistas, van a tener que protestar el título. Es decir, que nos podemos encontrar entonces con un título donde el portador tenga que protestar el título para poder accionar de regreso contra los obligados cambiarios, excepto aquel que puso esa cláusula, respecto a quien no va a ser necesario protestar. Bien, así que el endoso sin protesto tiene un efecto que está limitado a la persona que endosó con esa cláusula. Endoso imputado. Ustedes recordarán el tema de la imputación, ya lo vieron cuando en obligaciones, ustedes han visto todo lo relacionado al pago, a la imputación. Hoy, antes eran los artículos 700, 624, 724. Hoy el Código Civil y Comercial regula todo lo vinculado al pago a partir del artículo 867, 870 y siguientes. Ahí establece cómo debe ser el pago, oportuno, en tiempo y forma, íntegro, satisfactorio. Y en los artículos 900 a 903 también se refiere a la imputación del pago, cómo se imputa un pago. Hay algunas reglas específicas, no voy a abordarlas en este momento porque las doy por sabida y además la doctora Celeste Benati en la próxima clase creo que ella va a abordar el pago de la letra y por lo tanto ahí puede ella incursionar algunas cuestiones que tengan que ver con la imputación. Pero en términos generales digamos que salvo que las partes o que el acreedor o en su efecto el deudor determine cómo se imputa el pago, hay un orden de imputación legal que
establecen las normas que le mencioné, artículos 767 a 770, en concordancia con los artículos 900 a 903 del Código Civil y Comercial, que dicen que el pago se va a imputar a la deuda más gravosa, en primer lugar, salvo acuerdo de parte o que lo manifieste el acreedor, que se van a imputar primero interés y el remanente a capital, que no se presumirán cancelados los intereses, salvo si se hizo reserva. Bien, acá el endoso imputado significa que al endoso se le agrega una cláusula por parte del endosante donde determina o indica que ese título se transmite para ser aplicado, por ejemplo, a la cancelación de determinada factura. O se aclara que el título se transmite a favor de determinado endosatario para aplicar a determinada deuda. Es decir, lo que se busca es constituir de alguna manera alguna prueba o presunción de que ese título se entregó con motivo de determinado negocio jurídico o para ser aplicado a determinado negocio jurídico. Por supuesto que esta imputación no tiene efectos cambiarios. Es decir, una cláusula de este tipo no tiene ninguna trascendencia jurídico-cambiaria. Una cláusula de este tipo, la trascendencia que tiene es extracambiaria. Es decir, en alguna contienda eventualmente entre deudor y acreedor, que el deudor endosante quiera valerse de esta cláusula para acreditar que pagó o cumplió con determinada obligación con la entrega de este título que hizo mediante endoso y con esta cláusula. De allí que la trascendencia de una cláusula de imputación es meramente, digamos, extracambiaria, no tiene efectos cambiarios, no condiciona la obligación cambiaria, ni tampoco es oponible a los terceros adquirentes del título. Es decir, que los terceros adquirentes del título no podrían ver cercenados sus derechos por una cláusula de imputación de estas características que puedan figurar en el título. Es decir, que surte efecto entre tenedores inmediatos, es decir, entre quien endosa el título con esta cláusula y quien lo recibe con esta cláusula, pero fundamentalmente en el plano extracambiario. Esto no impide, por ejemplo, que quien recibe el título con una cláusula de imputación inserte una cláusula de contraimputación, es decir, recibe el título y cuando lo va a entregar, ya sea para depositarlo al cobro o para transferírselo a otro, aclara que, por ejemplo, no está de acuerdo con la imputación que hizo el endosante anterior, o que en lugar de aplicar a la deuda que dice el endosante, se le va a aplicar a otra. Esto puede hacerlo, sí, puede hacerlo, y podría haber un interés legítimo de esa contraimputación para que nadie considere que el silencio o la omisión implica que haya convalidado esa imputación que hizo el endosante. Por lo tanto, la imputación como la contraimputación son posibles en materia cambiaria, pero no tienen eficacia cambiaria y mucho menos son oponibles ante terceros. ¿Bien? Endoso de retorno. El endoso de retorno es el endoso que se hace a favor de una persona que ya está incorporada como obligado cambiario en el título. Es decir, cuando un endosante transfiere el título a otro endosante o al girado
girado aceptante o al propio liberador. Puede suceder que el título vaya circulando y en su negociación, esa negociación, digamos, vaya siendo de alguna manera, por determinadas circunstancias, haga que el título vuelva nuevamente, por eso retorno, a alguno de los obligados de regreso o al propio obligado directo, que es el aceptante. Nada impide que el liberador o el girado aceptante reciban el título que ellos han librado o aceptado por el retorno a través de un endoso. A se lo dio a B, B se lo dio a C, C a D y D vuelve a dárselo a A. Esto es posible. ¿Y qué puede hacer quien recibe el título a través de un endoso de retorno? Y bueno, ahí puede darse el caso que decida retener el título o volver a transmitirlo si todavía no ha vencido. Puede hacerlo, sí, puede hacerlo por endoso, por supuesto. Si un obligado de regreso o el obligado directo principal reciben por un endoso el título, y ellos perfectamente, si lo quieren volver a negociar, podrían hacerlo volviendo a endosar. Pues no lo pueden transmitir mediante la simple entrega, porque el hecho de que vuelva el título a su creador o al girado, o a un endosante o a una balista, no significa que quedan liberados de volver a endosar el título, por más que hayan firmado antes, ya sea, pero antes, con anterioridad, pudieron haber firmado como endosante, como liberador, como girado aceptante, pero si lo quieren volver a transmitir, una vez que lo vuelven a adquirir por retorno, y van a tener que endosar. Acá se dan algunas circunstancias, porque puede suceder que al momento de recibir el título por retorno, el título se encuentre próximo a vencer y que el vencimiento del título se haya producido estando en poder de alguno de estos obligados de retorno, de estos adquirentes de retorno. Bueno, si se encuentra en cabeza del librador, por ejemplo, de un pagaré, ahí al producirse el vencimiento tendríamos que el librador reúne el doble carácter de acreedor y deudor. Y cuando una persona reúne ambas condiciones, acreedor y deudor, se produce la extinción de la obligación por confusión. Lo mismo sucedería si es el aceptante el que posee el título. Acá también, si la deuda si el título venció, la deuda se torna exigible y por lo tanto, al ser la deuda exigible, se produciría la extinción de la obligación por confusión. Pero nada impediría en principio que, estando el título vigente y no siendo la deuda exigible todavía, que se vuelva a transmitir el título por endoso. Este es el endoso llamado de retorno, que es al girado, al aceptante, al liberador u otros obligados intermedios. Cuando decimos otro obligado intermedio nos estamos refiriendo a quién. A endosantes, a balistas de endosantes. ¿Bien? Los artículos 1839 del Código Civil y Comercial y el artículo 12, infine, del Decreto Ley 5.965, refieren a este endoso de retorno como un endoso que es válido, además de posible. Para no olvidarme, antes, cuando hablamos de endoso en procuración, yo les dije que el endosatario en procuración tenía facultades y estaba legitimado para promover todas las acciones cambiarias que derivan del título. Fundamentalmente lo que tenga que ver con el cobro del título. Pero estas facultades
no lo habilitan, por ejemplo, para realizar determinados actos vinculados con el crédito, instrumentado en el título de valor. Por ejemplo, pactar quitas, esperas o la novación, porque para este tipo de actos se necesitan facultades especiales o expresas. Es decir, el endosatario en procuración tiene facultades para cobrar, no hay dudas, pero no tiene facultades para hacer quita o remisión de deuda a favor del deudor. Para eso sí va a necesitar un poder complementario donde o un mandato complementario donde se lo faculte para actuar en nombre y representación del endosante en procuración, o sea, su mandante, para realizar esos actos. Me había olvidado de comentarles eso. Endoso global. Este endoso es un endoso nuevo, no estaba previsto en el Código Civil y Comercial, fue incorporado por la Ley 27440 y fue un agregado al artículo 1839 del Código Civil y Comercial. Este endoso global es un endoso que está previsto para carteras de títulos valores que se securitizan o que se trasladan a fideicomisos financieros. Los fideicomisos financieros son vehículos financieros a los cuales se les transfieren de manera fiduciaria una cartera de títulos, es decir, muchos títulos, para que esos fideicomisos negocien esos títulos, pero lo hacen ¿de qué manera? Esos fideicomisos financieros emiten nuevos títulos que van a tener como respaldo a estos títulos que integran una cartera de títulos. Por lo tanto, esta transferencia, si son títulos a la orden, pagarés, letra de cambio, se va a necesitar endosar cada uno de los títulos. En carteras que son numerosas, este trabajo de endosar cada uno de los títulos individualmente es un trabajo bastante tedioso. Por lo tanto, para evitar este endoso individual de los títulos, se creó esta figura del endoso global, que consiste en el detalle de todos los títulos que van a ser transferidos en una escritura pública, con la indicación de que estos títulos son endosados a favor del endosatario que allí se indica. Esto está previsto para ser instrumentado bajo esa modalidad y exclusivamente en los casos de fideicomisos financieros, en los casos previstos en el agregado del 1839. Endoso individual conjunto alternativo. En esta modalidad lo que se recepta es esos endosos que pueden ser hechos a favor de una persona o a favor de más de una persona, y en el caso de ser beneficiarios plurales, de que sean de manera conjunta o alternativa. Cuando el endoso es a favor de dos o más personas y este endoso es en forma conjunta, para que a partir de ahí los endosatarios puedan transmitir válidamente el título y legitimar al adquirente, se va a necesitar la firma de ambos endosatarios. ¿Por qué? Porque fue un endoso plural hecho en conjunto a favor de dos o más personas. Lo mismo cuando estos beneficiarios endosatarios quieran ejercer los derechos y acciones que surgen del título, van a tener que hacerlo de manera conjunta. Es decir, si quieren promover una acción judicial, van a tener que hacerlo ambos como endosatarios. Por ahí puede suceder que lo haga uno de ellos, pero ese que lo ejerza va a tener que contar con mandato o representación del otro. Pero siempre va a ser una actuación conjunta o plural. En cambio, cuando el endoso es indistinto, a favor de dos o más personas, pero de manera indistinta, allí ese endoso o endoso alternativo
allí cualquiera de los endosatarios puede ejercer los derechos de secciones y se encuentra legitimado. ¿Por qué? Porque el endoso se hizo a favor de fulano y o mengano, por ejemplo. ¿Bien? Es decir, le transmito a Juan Pérez y o José Martínez. Por lo tanto, tanto Pérez como Martínez están legitimados para poder ejercer de manera indistinta los derechos y secciones que surgen del título. Y podrán cualquiera de ellos endosar. No se va a necesitar el endoso de los dos. Podría suceder que si no figura que es alternativo, ahí sí necesariamente tengan que endosar ambos endosatarios. Bien. Vamos a pasar ahora a endosos anómalos. Se llaman endosos anómalos aquellos que no tienen propiamente efectos de endoso. Un ejemplo es el endoso con efecto de cesión. Si ustedes ven artículos 12, 21 del régimen de letra de cambio y pagaré, considera que el endoso tiene efectos de cesión cuando se hace con posterioridad al protesto del título. Es decir, si el endoso es posterior al protesto, ese endoso no tiene efectos de endoso, sino efectos de cesión. Por lo tanto, quien recibe un título con posterioridad al protesto mediante endoso queda ubicado como endosatario y no, como cesionario y no como endosatario. Es muy importante, por lo tanto, poder saber si quien recibió el título, el último portador del título, lo recibió antes o después del protesto. Si lo recibió después del protesto, vas a ser cesionario. Y si es cesionario, va a quedar expuesto a las mismas excepciones y defensas que el obligado cambiario tenía contra el cedente. La ley presume que todo portador recibe su título por un endoso que es anterior al protesto. Bien, o anterior al vencimiento, salvo prueba en contrario. Hay otros, este endoso con efecto de cesión puede darse también porque la ley establezca que determinados títulos solamente se transmiten con efecto de cesión. Por ejemplo, los títulos con la cláusula no a la orden. Los títulos con la cláusula no a la orden se transmiten por cesión. Ahora, el artículo 1618, que se inscribe en la sección de las normas del Código Civil y Comercial que regulan la cesión, prevé que los títulos que se transmiten por endoso pueden ser cedidos mediante forma de endoso o con forma de endoso. Por lo tanto, en los títulos, valores que se transmiten por endoso, la cesión se puede hacer bajo forma de endoso, pero hay que cumplir con el resto de las cargas que tiene o que establece la cesión, entre ellas la notificación al deudor cedido. Endoso equivalente a aval, el falso aval, como se llama. La jurisprudencia, apoyándose en el artículo 33 del Decreto Ley 5.965, ha establecido que la firma que aparece en un título valor, que no se puede determinar si es endoso o aval, se considera que es aval. ¿Por qué? Porque se presume que nadie coloca una firma en un título valor si no es para obligarse cambiariamente. Por lo tanto, cualquier firma que aparezca en el título valor y que no podamos determinar que se trata de un endoso, va a valer como aval, con los efectos de aval. Es decir, un endoso que se colocó erróneamente en el anverso cuando tenía que ir al dorso, un endoso que aparece desencajado de la cadena regular e ininterrumpida de endosos, esa firma se va a considerar aval. Y se va a considerar
un aval extendido a la orden del librador. ¿Bien? Endoso sin representación suficiente. El endoso sin representación suficiente pasa lo mismo que ocurre con quien no tiene representación suficiente o carece de representación y firma un título de valor, ya sea como librador o como aceptante. Quedan obligados personalmente. Es decir, que aquel que endosa sin representación queda obligado de manera personal. Habrá que ver si le falta representación para transmitir, por ejemplo, en representación de una persona jurídica, y será un endoso que no tiene eficacia, pero lo va a convertir a él en obligado cambiario a título personal. Endoso condicionado. El artículo 1840 lo que establece es que cualquier condición que lleva el endoso se tiene por no escrita, porque el endoso debe ser puro y simple. Así que no existe posibilidades de endosos condicionados. Le he agregado acá el endoso de cheques para tener en cuenta lo siguiente. En los títulos valores, letra de cambio, pagaré, no hay limitación de endosos. El cheque es un título que también se transmite por endoso, aunque nada impide que si está librado al portador o sin indicación de beneficiario, que circule como un título al portador. Pero la reglamentación de cheques, de cuenta corriente bancaria y cheque, desde hace bastante tiempo, pero lo pueden ver ustedes, acá están viendo ustedes esta diapositiva donde de la reglamentación de cuenta corriente a abril de este año, la última actualización, van a ver que los cheques comunes, pueden endosarse hasta una sola vez y los cheques de pago diferido hasta 2 veces. O sea, acá hay una limitación que no la tenemos ni en el pagaré ni en la letra de cambio, ni en otros títulos. Pero en el caso de los cheques, el Banco Central de la República Argentina ha querido restringir la cantidad de endosos para restringir la circulación de los cheques. Por lo tanto, se admite hasta un endoso en los cheques comunes y 2 endosos en los cheques de pago diferido. Están exceptuados de estas limitaciones los endosos que se hagan de cheques a favor de entidades financieras o entre estas para obtener financiación. Justamente en la sección, en el punto 5.1.113, ahí se regula que estas limitaciones no alcanzan a los endosos de cheques que las entidades financieras transfieren a otras entidades o que transfieren para ser negociados en bolsas y mercados de valores con la finalidad de obtener financiación. En materia de cheques, si bien ya lo vamos a ver, hay otro, esperen. En materia de cheques, existe un llamado endoso recibo, que se los explico acá porque sin perjuicio de que lo vamos a volver a ver en cheque, porque es la firma que coloca el portador de un cheque que lo presenta al cobro. Es decir, cuando ustedes van por ventanilla a un banco y lo depositan para cobrar o se presentan a cobrarlo o lo depositan en un cajero automático o en una terminal bancaria, cuando tienen que hacer ese trámite tienen que firmar el cheque, tienen que endosarlo y tienen que poner sus datos personales, identificatorios y en algunos casos hasta el número de cuenta donde va a ser depositado si es un depósito de un cheque para una cuenta determinada.
Esta firma, este endoso se llama endoso recibo. El endoso recibo es la constancia que le queda al banco de que ese cheque se depositó, se pagó. Pero no es un endoso con efectos cambiarios. Repito, el endoso recibo, que sirve a los fines de identificación de quien presenta el cheque para su depósito y cobro, es meramente un recibo que no tiene efectos cambiarios. De allí que el banco que recibe un cheque con este endoso no está legitimado para promover acciones cambiarias contra los obligados cambiarios, ni tampoco contra quien depositó el cheque, porque no ha sido un endoso pleno con efectos cambiarios, sino meramente una constancia de entrega que se lo llama endoso recibo. Resumiendo, el endoso recibo no tiene efectos cambiarios. Esto no impide que por otras razones, por diversos negocios que pueda tener un cliente con su banco, pueda el cliente hacer un endoso pleno de un título valor a un banco. De hecho, ocurre habitualmente en las operaciones de descuento de cheques o de pagarés, donde se le endosa el título al banco para que el banco gestione el cobro, y en caso de no frustrarse el cobro, puede el banco solicitarle al endosante que le reemplace el título, o en su caso promover acciones cambiarias contra los obligados de regreso y contra el propio firmante del cheque. Así que estas son las características que se dan en materia de... ¿Están viendo ustedes las diapositivas? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ahora sí. Profe, parece que queda 1 minuto 40 de reunión. Bien. Bueno, sí. Vamos a ver cómo aprovechamos. Profe. Sí. Profe, usted hace un rato nos dijo que en la página de PEDCO pongamos sugerencias y demás. Sí. Yo lo que le quería preguntar es que si ya que vamos a exceder el horario de clases, como se viene haciendo en varias oportunidades, y después, o sea, todos tenemos más clases, si puede subir los videos sin editar, le prometo, como estén, pero subirlos rápido porque si no nos atrasamos. Perfecto, quédense tranquilo que voy a tratar de hacerlo, ¿bien? Perfecto. Gracias, profe. No, ningún problema. Discúlpenme, ¿ustedes pueden seguir unos minutos más para que veamos la jurisprudencia que tenemos ahora? Sí, profe. Bien, sí, profe, igual, entonces cuando se corte, volvemos a ingresar con perfecto, contra así es, así terminamos de revisar todos estos antecedentes jurisprudenciales, ¿le parece? Sí. Perfecto, bárbaro, ¿eh? Profe, entonces cuando se corte volvemos a ingresar con la misma contraseña y demás. Ah, está bien. Sí, por favor. Bien, acá vamos a repasar de qué manera la jurisprudencia viene tratando algunos de estos temas que nosotros venimos hablando. Bien, por ejemplo, endoso y solidaridad cambiaria. No quedan dudas que el endosante es un deudor solidario en los términos del artículo